Vamos a proceder ahora a realizar el cargado de nuestro edificio y para ello vamos a crear los siguientes estados de carga. Vamos a cargas, casos de carga y en primer lugar vamos a crear el caso de carga del peso propio. Vamos a ponerle una etiqueta para poder identificar fácilmente y agregamos. Luego voy a crear otro caso de carga permanente que la vamos a llamar de la misma forma, carga permanente o carga muerta. Carga muerta, le vamos a poner una etiqueta. Esta carga muerta puede incluir algún cerramiento liviano, puede incluir el peso de instalaciones, tanto hidrosanitarias como ductos de ventilación, de aclimatación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada ingeniero estructural debe, según el criterio, según el tipo de uso que se le va a dar a la edificación, sabrá qué tipo de instalaciones podrá tener esa edificación. Y por supuesto la carga de explotación, que la llamamos muchas veces carga viva. Carga viva. Vamos a ponerle una etiqueta, carga viva, y agregamos. Por el momento vamos a crear estos tres casos de carga y simplemente cerramos. Como hemos visto en el curso básico, si activamos el peso propio y activamos la visualización de las cargas, debemos notar que todo el edificio se nos remarca. Voy a desactivar por un momento la visualización de las secciones. Vemos que todo el edificio se nos remarca con el color rojo. Y en la parte inferior derecha nos dice el peso propio en dirección menos PZ. Quiere decir que todo el peso del edificio está dirigiéndose hacia abajo. Ok. Entonces, vamos a proceder a cargar lo que corresponde a la carga muerta. Esto lo vamos a aplicar en losas y aquí tengo que hacer una aclaración. Solamente hemos modelado como elementos verticales, solamente hemos modelado los muros de hormigón armado y por supuesto las columnas. No hemos hecho la modelación de mampostería en el entendido de que este edificio tendrá cerramientos livianos. Entonces, como ingenieros estructurales podemos considerar si los cerramientos nos van a aportar o no nos van a aportar rigidez a la estructura. En este caso no lo voy a hacer. Ya esto lo vimos en el caso o en el ejemplo de análisis sísmico estático, que si yo modelo acá los muros, estos me van a cambiar totalmente la rigidez del edificio y por lo tanto va a variar las frecuencias naturales o el periodo de la estructura. Entonces, reitero, voy a considerar que mis cerramientos no van a aportarle rigidez, no van a variar en gran manera la rigidez del edificio, por lo tanto no lo voy a modelar. Simplemente vamos a asignar una carga muerta que ya incluya el peso de esos cerramientos livianos. Ok, con esa aclaración vamos a seleccionar el caso de carga muerta, y podemos hacerlo de manera rápida. Miren ustedes, si yo selecciono una de las losas, cualquiera de ellas, puedo hacer una selección por espesor. Recuerden ustedes que hemos colocado un mismo espesor para todas las losas. Hacemos clic derecho, seleccionar semejantes y puedo seleccionar por espesor. Entonces de esa manera me selecciona todas las losas que tienen ese espesor.
Entonces voy a aplicar una carga superficial sobre todas mis losas que corresponde a la carga muerta, y vamos a indicarle aquí una carga de menos 1 kilopascal. Como mencioné, esta puede incluir cerramientos, instalaciones, ductos, etcétera, etcétera. Entonces menos 1 kilopascal en dirección Z y le decimos agregar. Entonces ya nos trajo todas las losas y le decimos aplicar. Por lo tanto ya tenemos cargado todo este sistema. Ahora voy a cerrar un momento, voy a hacer un clic en falso para deseleccionar. ¿Qué ocurre con las escaleras? Tenemos acá de forma lateral las escaleras, ¿sí? También a las escaleras podemos asignarle una carga muerta adicional, aunque sabemos que sobre la escalera no va a haber en gran medida no va a haber una carga muerta, no tiene instalaciones, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, podemos considerar una carga muerta que corresponda, por ejemplo, al piso, ¿no? Si es que se le va a colocar alguna cerámica o algún otro elemento. Entonces podemos considerar una carga muerta también para las escaleras. A efecto académico lo vamos a hacer. Voy a seleccionar cualquier espesor de ellos. Voy a desactivar por un momento la visualización de los elementos finitos. Selecciono una losa que corresponda a la escalera y repito el procedimiento. Voy a hacer clic derecho, seleccionar semejante por espesor. Todas las escaleras tienen el mismo espesor, si ustedes recuerdan. Hemos asignado la misma tipología, el mismo espesor. Entonces hemos seleccionado todas nuestras escaleras y le vamos a indicar que tenga una carga muerta. Vamos a decir acá una carga de superficie menos, y le vamos a asignar, por ejemplo, 0.5. Menos 0.5, agregamos y aplicamos. Entonces ya nuestras escaleras están con esa carga. Ahora bien, vamos a aplicar la carga viva. Hacemos un clic en falso. Nos venimos acá a la carga viva. Y vamos a suponer que el edificio va a ser de uso residencial, de uso habitacional. Entonces para ello vamos a asignar la sobrecarga correspondiente. Seleccionamos una losa, clic derecho, seleccionar semejantes por espesor. Las seleccionamos todas y le podemos colocar un espesor constante a todo, ¿no? Es probable que este techo, que esta carga que está aquí encima, tenga una carga diferente. Es probable que de ahí también tenga algún otro uso esta losa, por ejemplo, colgar las maquinarias que correspondan al ascensor, ¿no? a los ascensores del edificio. Le podríamos poner una carga diferente. Sin embargo, vamos a colocar, para hacerlo rápido, una misma carga para todo el edificio. Cada uno tendrá que revisar su norma local y ver qué sobrecarga corresponde. Le damos acá, carga de superficie, y para uso residencial podemos aplicar menos 2 kilopascales en todas nuestras losas. Menos 2 kilopascales, agregamos a todas las losas a aplicar. Ahí está. Entonces cada uno de los ingenieros tendrá que, como habíamos mencionado, revisar si, por ejemplo, la norma local dice que en la azotea debe incluir alguna otra carga especial, o en esta losa de techo, como mencioné, si es que corresponde una carga que corresponda al soporte
la maquinaria del ascensor, ¿no? Acá tenemos nuestra caja de ascensores y podríamos colocar una sobrecarga adicional en el entendido que aquí puede haber una sala de máquinas, ¿no? O debajo puede haber una sala de máquinas. Muy bien. En el caso de las escaleras, la sobrecarga de uso es diferente. Entonces voy a seleccionar, clic derecho, seleccionar por espesor. Seleccionamos todas nuestras escaleras y le vamos a asignar una carga de superficie de menos 3 kilopascales. Entonces agregamos la carga y a todas las escaleras menos 3 kilopascales, que es lo que dice nuestra norma local. Entonces hasta acá ya hemos realizado la carga. Si necesitamos hacer algún cargado en zonas específicas del edificio o en zonas específicas de algún piso en particular, por ejemplo, yo me puedo venir a proyección y buscar el piso que corresponde, ¿no? Buscar, por ejemplo, en la 10ª planta. Digamos que acá yo tengo algún uso particular en algún sector del edificio donde la sobrecarga tiene que ser diferente. Entonces, en tal caso yo tendría que crear un caso de carga que identifique y en ese sector particular colocar la carga. Entonces, la ventaja de robot estructural es que me permite navegar por plantas, ¿no? Yo puedo ir navegando por plantas e incluso hacer un cargado personalizado planta por planta. Entonces, como mencioné, para no alargar demasiado el ejemplo que estamos realizando, estamos colocando la misma carga uniforme en toda la planta. Muy bien. Entonces, con esto tendríamos nuestro edificio cargado. Lo siguiente que corresponde es hacer la conversión de pesos en masas. Vamos a proceder a hacer la conversión de las cargas en masas. Para ello nos venimos a este comando donde podemos ver los tipos de análisis que va a realizar el programa y donde dice cargas conversión. El programa nos permite, como ya lo hemos visto en la parte de análisis estático, nos permite convertir los diferentes casos de carga en masa que robot posteriormente va a utilizar para calcular las fuerzas inerciales correspondientes al análisis sísmico dinámico. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir el caso de carga. Como ya hemos mencionado, el peso propio no lo debemos convertir, seleccionamos únicamente la carga muerta y con este botón asignamos. Ahora indicamos el coeficiente multiplicador para la carga muerta, en este caso va a ser 1, el 100% de la carga muerta en dirección Z negativo, le decimos agregar. Luego vamos a elegir el caso de carga viva. Nuestra norma local indica que para la carga viva debemos aplicar el 50%, entonces el factor será de 0.5 y le decimos agregar. De esta manera el programa nos permitirá convertir estas cargas en masas. Ahora, si nos venimos al tipo de análisis, vamos a crear el análisis modal de tal manera que el programa nos calcule la manera en que nuestro edificio va a moverse, va a desplazarse ante la aplicación de un espectro que va a ser calculado posteriormente con nuestra norma. Entonces queremos ver las maneras naturales en que el edificio se va a mover. Entonces para ello le decimos nuevo y lo que nos presenta es la definición de un nuevo caso. Tenemos varios tipos de análisis que el programa nos permite realizar.
Lo que debemos hacer es establecer el análisis modal. Para ello le decimos OK. Y lo primero que nos pregunta es el número de modos que vamos a considerar. Entonces, dependiendo de lo que digan nuestras normas locales, tenemos que considerar este valor. Lo que se recomienda, según algunas bibliografías y algunas normas, es 3 modos de vibrar por piso. En nuestro caso, este valor va a ser bastante alto, ¿no? De tal manera, tenemos que hacerlo de tal manera de que se logre un 90% de masa participante. Entonces, como estamos hablando de un edificio de 13 niveles, entonces imagínense la cantidad de modos de vibrar va a ser bastante alta. Estaríamos hablando de casi 40, ¿no? Serían 39 modos de vibrar para el análisis modal. Entonces probablemente vamos a exigir demasiado al programa para poder hacer todo el análisis, tomando en cuenta que los últimos modos prácticamente no nos van a aportar en la solución. Entonces podemos definir un número menor. En este caso podemos definir quizás 2 y no 3, 2 modos de vibrar por piso. En nuestro caso vendría esto siendo 26. Aunque reitero, esto va a ralentizar los cálculos, vamos a exagerar bastante los cálculos. Entonces, a efecto de este ejemplo vamos a considerar 26 modos, que serían 2 por piso. Luego la matriz de masas. Tenemos 3 formas en que el programa va a hacer este cálculo: concentrada sin rotaciones, con rotaciones y la matriz de masas coherentes. Vamos a utilizar la matriz de masas coherentes y que la masa esté activa en las 3 direcciones. Esta opción de ignorar la densidad es para que el programa no calcule de forma automática la masa del edificio. Si nosotros activamos esta opción, en la conversión de masas tenemos que usar el peso propio para convertirlo en masa. Pero como no está activado, entonces el programa lo hace de forma automática. Entonces no vamos a tocar esta parte nosotros. Vamos a desplegar aquí el resto del cuadro de diálogo. Va a hacer el análisis modal, aunque opcionalmente podemos usar el análisis sísmico. Esto es en el caso de que posteriormente elijamos una norma particular que venga incorporada dentro de Robot. Y bueno, hay que decirlo, Robot trae principalmente normas europeas para realizar estos tipos de análisis. Entonces no nos va a servir estas opciones. Simplemente lo dejo en análisis modal. Aquí tenemos parámetros para análisis sísmico, pero este valor aplica en el caso que nosotros utilicemos el análisis sísmico bajo alguna norma particular. Este valor es indistinto si yo lo dejo en 5% o lo dejo en 0, ¿no? Normalmente el amortiguamiento para estructuras de hormigón armado se recomienda en un 5%. Acá es indistinto si yo le pongo 0 o le pongo algún valor, porque no voy a hacer el análisis sísmico predefinido o bajo normas predefinidas que vienen en el programa. Entonces lo puedo dejar esto en 0, no hay ningún problema, o lo puedo dejar en el valor que estaba originalmente porque no me va a afectar. Lo mismo me va a ocurrir con el tema de las excentricidades. Si activamos aquí la excentricidad, nos aparece este cuadro de diálogo, donde Robot nos permite calcular de manera automática momentos torsores que se produzcan por excentricidad de la masa. Y sabemos que nuestras normas locales exigen que se adicione a las fuerzas inerciales, que se adicione una torsión por causa de una excentricidad accidental. Ahora, yo puedo activar, miren ustedes, puedo activar esta
parte de valores relativos para que la excentricidad de la masa se desplace, por ejemplo, según mi norma local, el 5% de la dirección perpendicular. Entonces, en tal caso yo tendría que activar y colocar aquí el valor del 5%. Por ejemplo, el 5 en X y el 5 en Y. Y activar la excentricidad de la matriz de masa. Entonces, como vamos a presentar algunos criterios genéricos, de tal manera que a cualquiera de los participantes, si son de otros países, puedan aplicar estos criterios a sus normas locales. Si tu norma local dice que la matriz de masas se debe desplazar un 5%, es decir, tiene que haber una torsión accidental en cada planta correspondiente al 5% de la dirección perpendicular, entonces esta es la opción. Activar la excentricidad de la matriz de masas, activar las direcciones y le indicas el 5% o el porcentaje que tu norma local diga. En mi caso, la norma boliviana dice que debe ocurrir esto, pero esa excentricidad tiene que ser afectada por un factor. O sea, la fuerza inercial, el momento torsor, tiene que ser afectado por unos factores. Entonces, yo no puedo activar aquí porque no me permite multiplicar el resultado por el factor que mi norma local me indica. Entonces, específicamente para la norma boliviana o para la guía boliviana de diseño sísmico, esta opción lamentablemente no nos sirve y vamos a tener que hacer un cálculo que enseguida lo vamos a hacer con una planilla de Excel para poder hacer el cálculo del momento torsor por excentricidad. Entonces reitero, este valor no me va a servir, lamentablemente. Es probable que a muchos de ustedes en sus diferentes países sí les sirva esta opción, en el caso de que la torsión únicamente corresponda al 5% de excentricidad de la masa de planta. En mi caso yo lo desactivo, ¿sí? Lo desactivamos, le digo cancelar aquí. Y bien, con esto ya estaría configurado mis parámetros de el análisis modal. Le digo OK. Y como ustedes ven, ya tengo creado este análisis. Si queremos, podemos hacer una corrida de cálculo en este momento, de tal manera de que nos combine también ya las cargas, que nos convierta, perdón, las cargas en masas. Algo muy importante es la manera de combinar. El tipo predeterminado de combinación sísmica es CQC. Dependiendo de lo que digan sus normas locales, puede usar la suma de cuadrados o la combinación CQC. En nuestro caso lo vamos a dejar en CQC. Está configurada la conversión de cargas y el tipo de análisis. Entonces vamos a hacer una primera corrida. Le decimos calcular. De esta manera esperamos que el programa haga todo el cálculo. Seguramente va a tardar un buen tiempo, dependiendo de la potencia de su equipo, porque hemos configurado 26 modos para el análisis modal, ¿no? Los modos propios de la estructura son 26 lo que hemos configurado. Entonces el programa ahora ya termina de hacer esta primera corrida de cálculo y vamos a revisar algunos datos importantes que el programa nos brinda. Acá está nuestro caso de análisis modal. Inicialmente podemos ver los resultados, diagramas para edificios, y acá podemos ver algunas deformaciones, ¿no? Podemos ver las deformaciones.
Vamos a ver que esto como que tarda un poco, ¿sí? Esto como que tarda un poco. Ahí tenemos los diferentes modos de vibración, el modo 1, el modo 2. Tendríamos que ampliar un poco o exagerar un poco la definición de los gráficos. Sin embargo, hasta acá no hemos aplicado ningún espectro, ninguna carga, simplemente estamos viendo los modos propios, ¿sí? Estamos viendo los modos propios de la estructura. Algunos modos son de desplazamientos lineales, otros son desplazamientos torsionales. Entonces, el programa ya nos hizo este cálculo. Ahora, lo que vamos a ver es cómo ha convertido las cargas en masas. Para ello, vamos a mostrar, clic derecho, tablas, lo vamos a ver por tablas de plantas, OK. Y el programa acá nos va a mostrar, si nos venimos donde dice juntos, acá nos muestra la masa total del edificio, ¿sí? En este caso ya está combinando todo lo que hemos configurado, el peso propio, la carga muerta y la carga viva con sus respectivos factores de influencia, ¿no? El 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva. Entonces tenemos todo este análisis, el programa ya nos los ha calculado, ¿sí? Y además nos ha hecho el cálculo por planta, ¿no? Tenemos la primera planta, acá donde dice valores, podemos revisar para la planta 2, la masa, la planta 3, la planta 4 y así sucesivamente hasta llegar al último nivel. El programa ya nos hizo la conversión de las cargas. Ahora, ¿y qué pasa con el análisis modal? Voy a cerrar esta ventana. Vamos a hacer clic derecho, tablas nuevamente. Y podemos buscar esta opción que dice modos propios. Modos propios de la estructura. Y como ustedes pueden ver, acá tenemos los 26 modos que hemos configurado, modos de vibración que hemos configurado para el programa. Y miren ustedes, hasta un séptimo modo se logra una participación de más del 90% ya en dirección X. Miren ustedes acá, en el primer modo tenemos el periodo de 1.71 segundos. El programa nos calcula la frecuencia natural y el periodo. Y además nos calcula otra información importante. En este caso está calculando el porciento de las masas participantes. Y como podemos ver, hasta un séptimo modo en dirección X nos calcula que ya superamos el 90%. Entonces, si seguimos avanzando, ya vemos que ese valor se va incrementando hasta el modo número 26. En el caso de la dirección Y, a partir del octavo modo ya contamos con más del 90% de masas participantes. Entonces, para nuestro caso, incluso podríamos reducir la cantidad de modos para que no ralentice mucho el proceso de cálculo. Entonces, esta es una recomendación que les puedo realizar a todos ustedes, que configuren el análisis modal y hagan una primera corrida, tal como lo hemos hecho hasta este momento, una primera corrida de cálculo, para que vean más o menos en qué modos ya se cumple la condición de cubrir el 90% de masa participante. Entonces, en nuestro caso, de 26 yo lo puedo reducir. Por ejemplo, si son 13 plantas, yo puedo reducir hasta 13 modos. Con 13 modos ya cumplo perfectamente esta condición, entonces ya no necesito exigirle al programa que me haga esta otra cantidad de cálculos.
¿Por qué le digo esto? Porque cuando apliquemos el espectro para nuestro edificio, sin duda el cálculo se va a volver mucho más lento. Entonces, mientras menos modos tengamos de vibración, el cálculo va a ser más eficiente. Bien, entonces nuestro siguiente paso será, por lo tanto, calcular según nuestra norma local el espectro de diseño. Muy bien, para el espectro de diseño tenemos que referirnos siempre a una norma local. En nuestro caso, en mi caso, yo me voy a basar en no una norma, sino en una guía para mi país, que es la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, que data de junio del 2018. Actualmente esta guía, por cierto, está en proceso de revisión y probablemente este año 2020 o quizás 2021 salga la nueva Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Bien, en esta guía se nos dan todas las pautas para poder determinar principalmente los espectros de diseño. Acá tenemos la formulación. Por supuesto, para todos los usuarios de fuera del país, este documento va a estar disponible en la plataforma del curso. ¿Ya? Van a poder descargar este documento, que le puede servir quizás como referencia o para poder hacer algún análisis comparativo con sus respectivas normas. Entonces acá nos indica, dependiendo de algunos parámetros locales, cómo poder elaborar el espectro sísmico. Entonces acá tenemos varios ejemplos que esta guía nos muestra. Entonces, para poder ayudarnos en la elaboración de nuestro espectro, lo que hemos hecho es crear una planilla en Excel donde hemos recogido todos los datos necesarios para poder elaborar este espectro. Entonces tenemos el mapa de nuestro país. Toda esta información está en la guía de diseño sísmico que les acabo de mostrar. Entonces, esta guía nos presenta diferentes tipos de suelo, un factor que lo llama factor S. Acá tenemos la definición, diferentes tipos de suelo. En nuestro caso vamos a usar suelos blandos. En mi ciudad, Santa Cruz, se encuentra principalmente sobre suelos blandos con estas características resistentes. Entonces, para nuestro caso, ese factor será pues 1.8, el factor de suelo. Luego nos muestra esta guía la categoría de edificaciones, cierto factor I o factor de importancia, dependiendo de la categoría de la edificación. En este caso tenemos 4 categorías, A, B, C y D. En nuestro caso, como es un edificio de viviendas, caeríamos en la categoría C. Como pueden ver acá, para la categoría C indica para edificaciones de vivienda aislada o multifamiliar, etcétera, etcétera. Entonces, el factor I para nuestro caso será 1, será este valor. Luego, la aceleración del suelo en función de la zonificación sísmica. Acá tenemos el mapa de nuestro país, de Bolivia, y tenemos las 4 zonas. Entonces, para la ciudad donde nosotros nos encontramos, que es Santa Cruz, estaríamos en la zona 3. En la zona 3, la aceleración correspondiente es de 0,30. Esta es la pseudoaceleración. Esto está ese es el factor de la gravedad que debemos aplicar a nuestro espectro. Entonces, con estos datos vamos a introducir, aquí esta planilla Excel también va a ser proporcionada a todos ustedes en la plataforma, usted la va a poder descargar. Entonces, lo que nos pide es hacer introducción de estos datos que están en color amarillo. Entonces vamos a poner el factor de comportamiento. Esto es muy importante porque este factor de comportamiento, no lo anoté acá, pero oscila entre 1 y 4. Hay esos dos valores según la guía. El valor 4 es cuando nuestros pórticos posean toda la ductilidad de
de frames o de pórticos resistentes a momento, ¿no? Cuando vamos a armar nuestros elementos estructurales cumpliendo rigurosamente todos los requisitos que indica la guía, entonces podemos aplicar el factor de 4. Si no vamos a aplicar esos criterios, es decir, que nuestros pórticos no van a tener la suficiente ductilidad, entonces podemos adoptar, según la guía, el valor de 1. En nuestro caso, vamos a ocupar el valor de 4 en el entendido de que vamos a armar todos los pórticos cumpliendo los requerimientos, estrictamente los requerimientos de nuestra guía. Entonces ponemos el valor 4. Luego el factor S para suelo blando. Ya hemos visto que ese valor, estamos en tipo S4, es el factor 1.8. Introducimos este valor 1.8. Luego, el factor de importancia en función de la categoría de la edificación. Ya hemos visto que este valor es para categoría C es 1. Lo introducimos ahí, 1. Y la aceleración del suelo correspondiente a nuestra ciudad donde estamos analizando, que es Santa Cruz, sería 0.30. Entonces anotamos el valor de 0.30. Y nuestra planilla ya nos ha generado, con estos 4 datos, nos ha generado todo el espectro, en este caso de valores de pseudoaceleración en la vertical versus el periodo en la horizontal. Bien, pero estos datos no nos sirven para ingresar en el programa porque esto está como una fracción de la gravedad. Miren ustedes, acá tenemos el periodo y acá tenemos la pseudoaceleración, pero como una fracción de la gravedad. Entonces, lo que necesitamos y que Robot Structural nos va a pedir va a ser este dato, pero de aceleración, no como un valor adimensional. Entonces, acá rescaté este punto de la guía que nos dice que para la aceleración tenemos que multiplicar la pseudoaceleración por este parámetro que sería el factor de importancia dividido entre el factor de comportamiento, ¿no? En este caso tenemos que multiplicar por 1 y dividir entre 4. Entonces, todo esto ya lo hicimos y tenemos acá nuestro espectro para exportar. O sea, acá ya hemos vinculado todos los cálculos y como ustedes pueden ver, le he eliminado el encabezado T y este de la aceleración, de tal manera que me quede únicamente los valores del periodo y los valores de la aceleración, habiéndose ya multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces, este es el espectro que nosotros vamos a producir para exportar o para incorporar, mejor dicho, en Robot Structural. ¿Cómo hacemos eso? Bien, lo que vamos a hacer es guardar este documento. Le decimos guardar como. Voy a guardar en mi carpeta y lo vamos a llamar a esto espectro guía boliviana de diseño sísmico, ¿no? Espectro de la guía boliviana de diseño sísmico. Y antes de guardarlo, quiero indicar que en los diferentes países de los participantes de este curso, en sus diferentes países, sin duda, sus normas o sus guías de diseño deben indicarle todos los pasos para poder generar estos espectros. Entonces, aquí lo importante no es el procedimiento que yo estoy utilizando, simplemente yo les estoy dando las pautas en función de nuestra guía local, pero cada uno puede aplicar los criterios que correspondan en función a su realidad. Bien, entonces voy a ponerle espectro de la guía boliviana de diseño sísmico del año 2018, ¿no? Y esto es para Santa Cruz, que es mi ciudad, Santa Cruz. Ahora, el formato no lo voy a guardar como libro de Excel, sino que lo voy a guardar como un formato CSV delimitado por comas. Usted sabe que cuando incorporamos listas en Robot, nos puede pedir bien delimitado por comas o bien delimitado por espacios. Entonces, inicialmente lo voy a guardar delimitado por comas
le digo guardar. El tipo de archivo no es compatible, bueno, le digo que aceptar. ¿Desea seguir utilizando este formato? Le digo que no, que mantenga el formato de Excel. Esto ya no lo guardo, simplemente lo dejo ahí. Bien, entonces ya me ha generado, como ustedes pueden ver, voy a venir a mi carpeta, voy a buscar el espectro, aquí está, de la guía boliviana de diseño sísmico, y como pueden ver, me ha generado el periodo, la lista con los periodos, separado, en este caso, por la configuración regional de mi computadora, está con punto y coma. Vamos a ver si Robot me lo acepta así. Y si no fuera el caso, me va a pedir que lo haga separado por espacios, ¿sí? Entonces tengo por un lado el periodo y por el otro lado las aceleraciones correspondientes. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es venirme a Robot y procederemos a hacer el análisis o la incorporación, mejor dicho, del espectro de diseño. Entonces nos venimos acá al tipo de análisis. Ustedes recuerdan que ya hicimos el análisis modal. Ojo que el análisis modal es simplemente determinar los modos propios de la estructura, como si no tuviera cargas. Simplemente es el cálculo de cómo se movería el edificio, pero sin acción de cargas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de análisis, le decimos nuevo, y en este caso usaremos la opción de espectral. Le damos OK. Como ya hicimos una primera corrida de cálculo para hacer algunas verificaciones, le decimos que sí, continuemos. Entonces aquí el programa me va a dar la opción de crear un nuevo espectro. Como no tengo nada en lista, lo que voy a hacer es darle aquí donde dice definición del espectro. Le damos ahí. Nos pide un nombre del espectro. Le vamos a poner espectro, guía boliviana de diseño sísmico. Santa Cruz le voy a poner para aclarar eso, que es de mi ciudad. Y aquí viene el amortiguamiento. Si ustedes recuerdan, dijimos hace un momento que el amortiguamiento lo podíamos incorporar desde el análisis modal o lo podíamos hacer ya desde el análisis espectral. En nuestro caso no le pusimos amortiguamiento o no lo va a considerar amortiguamiento y lo podemos incorporar aquí al momento de crear el espectro. Si revisamos nuestra guía de diseño, vamos a ver que acá, cuando se habla de la matriz de amortiguamiento, cuando se habla de esta matriz, vemos que acá, para edificaciones de hormigón armado, nos dice que el amortiguamiento tiene que estar en el orden del 5%. Entonces, como en el análisis modal no lo va a considerar, porque no estamos usando una norma predefinida de Robot, lo que vamos a hacer aquí en el programa es colocar 0.05 de amortiguamiento cuando se aplique el espectro. Bien, otro detalle es que va a ser el periodo versus el programa nos permite usar la velocidad, la aceleración o los desplazamientos. Usualmente lo que se utiliza es la aceleración. De hecho, nuestra guía de diseño nos dice que debemos usar la aceleración. Entonces, va a ser el gráfico de periodo versus aceleración, que son los datos que hemos exportado desde nuestro Excel. Muy bien, entonces periodo versus aceleración y le digo agregar. Entonces aquí ya me ha generado el espectro, únicamente el título. Ahora lo que vamos a hacer es importar los puntos. Nos venimos acá a puntos. Según nuestro libro, que también está entre los recursos de este curso que usted puede descargar, podemos nosotros poner
las coordenadas de cada punto y darle agregar, ¿no? Es decir, estos valores que hemos obtenido acá de nuestro Excel, yo podría poner esto con esto, ambos valores para un primer punto y darle agregar. Colocar el segundo y darle agregar y así sucesivamente. Yo podía poner en X y en Y esos valores y pulsar agregar. Como ese trabajo va a ser muy tedioso, lo que voy a hacer es darle en el botón que dice abrir, le damos ahí y nos va a pedir que busquemos nuestro archivo. En este caso es el espectro Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2018 Santa Cruz. Le decimos abrir. Y bien, si aquí no nos abre el archivo, si no logra abrir el archivo, es porque Robot no le pide el separador de listas con comas o con punto y coma, sino con espacios. ¿Ya? Esto es muy importante. No se sorprenda si usted al darle a abrir no le permite abrir el archivo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me vengo aquí a mi bloc de notas, donde está mi lista o mis puntos, perdón. Hemos dicho que está separado esto con puntos y comas. Entonces lo que voy a hacer es irme a edición, reemplazar, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, y le voy a decir que busque todos los puntos y comas, ¿sí? Aquí estoy anotando, punto y coma, y que se reemplace por, hago un clic acá, y pulso espacio. Ahí, miren ustedes, le di un espacio y le digo que se reemplace todo. Le digo reemplazar todo. Observen que ahora me reemplazó todos los puntos y comas por espacio. Bien, entonces esto lo voy a guardar así como está. Le digo guardar. Ya, no me permite hacerlo porque lo estoy queriendo abrir desde acá. Miren, voy a cerrar este cuadro por un momento. Voy a cerrar este cuadro. Vamos a ver si ahora sí me permite hacerlo. Guardar. Ya, lo voy a guardar con otro nombre para que no me genere problemas. Santa Cruz 1 le voy a poner. El mismo nombre, pero Santa Cruz 1. Este ya está con espacios. Entonces le digo guardar, ahora sí, y lo cierro. Muy bien. Volvemos entonces a nuestro espectro. Definición del espectro. Puntos. Y acá vamos a darle donde dice abrir. Voy a buscar mi espectro. Espectro Santa Cruz 1, así lo hemos llamado. Le digo abrir. Y como ustedes ven, el problema era que mi lista estaba con puntos y coma y necesitaba separar con espacios. Aquí debo aclarar que mucho dependerá de su configuración regional de la computadora suya, que en algunos casos puede ser que esté configurado el separador de listas con comas, o puede estar con puntos y comas, o puede estar con espacios. ¿Ya? Entonces eso queda pendiente para cada uno de ustedes comprobar. Bien, una vez hemos traído todos los puntos del espectro, le decimos cerrar. Ya nuestro espectro de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico para la ciudad de Santa Cruz está elaborado. Como ustedes pueden ver, es periodo versus aceleración. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es definir las direcciones en que se nos va a generar o se nos va a aplicar este espectro. Entonces, vamos a definir la dirección. Nuestra norma dice que debemos considerar las dos direcciones ortogonales y en dirección Z, a ver, vamos a irnos a la guía, permítanme. Si buscamos en la guía, acá, la guía nos dice que debemos considerar el espectro sísmico al 100% en la dirección X, al 100% en la dirección Y y al 10% en la dirección Z. Acá también tengo que indicar que probablemente algunas normas de diferentes países probablemente no exijan este valor.
Algunas normas, por lo que sé, solamente piden o exigen entre X y Y. En el caso de nuestra guía local, pues nos pide que el espectro sísmico actúe al 10% también en la dirección Z. Bien, entonces, haciendo aquello, vamos a configurar. Aquí lo que vamos a decir es que nos genere el espectro actuando en X al 100%, en Y al 100% y en Z al 0,1, es decir, al 10%. Entonces, de esa manera, le vamos a indicar al programa que nos haga el cálculo. Entonces le decimos OK. Ya están definidas las direcciones. Por lo tanto, este espectro lo tenemos que aplicar. Con este botón le decimos aplicar. Ya se nos ha aplicado con el amortiguamiento del 5%, que es lo que la norma nos indica. O la guía boliviana de diseño sísmico nos indica. Le decimos OK. Y como ustedes pueden ver, el análisis me genera algo así como 3 casos de carga. Uno que corresponde a la dirección X, otro que corresponde a la dirección Y y otro a la dirección Z. Si hubiera desactivado la dirección Z, solamente me iban a aparecer estos dos. Entonces ya está configurado la aplicación del espectro en todas las direcciones consideradas, además del análisis modal. Entonces le vamos a dar en calcular. Le damos ahí y esperamos a que el programa haga todos los procesos correspondientes para que podamos verificar nuestros resultados. Como mencioné, una forma de agilizar el tema de cálculos es reducir la cantidad de modos, reducir esta cantidad de modos a lo mínimo indispensable. Habíamos hablado de reducir entre 7, 8 modos de vibración, de tal manera de que podamos alcanzar el 90% de participación de masas. Mientras va haciendo el cálculo, eso lo podemos revisar, eso también está en nuestra guía de diseño. Acá. Esto es lo que mencionábamos en el acápite 9141, dice que se debe obtener el número suficiente de modos naturales de vibración para lograr un adecuado análisis sísmico. Entonces, acá nos dice que la suma de masa en cada uno de ellos llegue a más del 90% de la masa total de la estructura en cada dirección de análisis horizontal X y Y. Y como habíamos revisado, hasta el octavo modo ya se lograba superar este límite del 90%. Entonces, eso está escrito en la guía y por lo tanto debemos cumplirlo. Bien, veamos si ya finalizó perfectamente y cerramos este cuadro. Asegurémonos siempre de que acá abajo nos diga este punto verde que los resultados son actuales. Con esto ya concluyó el análisis sísmico dinámico. Ahora lo que nos corresponde es interpretar los resultados haciendo el control también de las derivas o de las distorsiones de entrepiso.